Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal, Sabas? Bien, bien, listo, Preparado. con toda. Para los que no me conocen, mi nombre es Sabas Obregón, tengo 34 años, yo soy cofundador de Tucampay y soy de Barranquilla, Colombia. Uf, bueno, yo creo que la principal razón fue estar en una zona de confort. Creo que a nivel profesional y a nivel general, creo que estaba en una zona de confort y necesitaba, sí, necesitaba algo más. En ese momento, en mis cosas, en mi listado de objetivos en mi vida era por lo menos hacer una maestría y vivir más de un año por fuera del país. Entonces aproveché todo eso y dije, era la oportunidad de seguir avanzando en mi vida. En el 2019 yo hice un Eurotrip con varios amigos. Vinimos acá a Europa y bueno, digamos que el foco principal fue Madrid y realmente me encantó. Entonces creo que fue amor a primera vista. Adicionalmente a eso, la escuela en donde yo venía a hacerlo, en España, porque yo había decidido España, me permitía hacerlo en Barcelona o en Madrid. Entonces me tocaba tomar esa decisión y ahí influyó dos cosas. La primera era que yo soy hincha, fanático del Real Madrid. Bueno, después del Junior, claramente. Soy fanático del Madrid y yo dije, bueno, me gustaría vivir esa experiencia de estar en la misma ciudad y ver los partidos, así como esa experiencia deportiva. Y la segunda era el plan de estudio. Analicé el plan de estudio que me ofrecía la escuela en Barcelona y en Madrid y realmente la que más se acercaba o lo que más interesante estaba en ese momento era Madrid. Bueno, tengo que aclarar que realmente han sido 3 másteres. Yo me vine aquí para, como lo mencioné antes, para salir de esa zona de confort y porque siempre quise estudiar, digamos que lo relacionado a finanzas. Hice un máster en dirección y gestión financiera, pero luego, pues las circunstancias y para estar legalmente aquí tenía que buscar la manera de hacerlo y eso hice que me matriculara en otro máster. Entonces ese máster me permitió estar legalmente y inicialmente no lo tomaba en serio. Era un máster en administración de empresas, un MBA. Sin embargo, mi abogada me dijo, si tú no terminas ese máster, no puedes seguir renovando tu permiso. Y yo dejé de ir porque no lo tomaba en serio hasta que en la escuela me dijeron, o asistes a las clases o pues te sacamos del máster. Entonces me tocó ir a clases y ahí sí empecé a compartir digamos que los compañeros, etcétera, etcétera. De verdad aprendí, o sea, no te lo voy a negar, sí aprendí bastante, conocí personas, muy buenas personas y fue una experiencia muy chévere, la verdad, muy linda, muy bonita. Aprendí como lo dije y también porque era una necesidad para seguir avanzando en lo que me venía. Y bueno, y a pesar de que era circunstancialmente, necesitaba para poder estar legalmente aquí, la verdad es que me abrió la mente a tener también un background significativo en todo el tema laboral y empresarial. Aprendí mucho sobre la administración de empresas y eso me ha permitido, digamos que, a mirar de una manera más global, digamos, el mundo empresarial. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Y luego de graduarme comencé, digamos que toda mi vida profesional, comencé trabajando como practicante, como becario, por decirlo de alguna manera, en planeación financiera durante 6 meses. Digamos que creo que ahí empezó todo lo que el gusto por el tema de las finanzas, etcétera. Pero a partir de ahí, cuando se terminó todo y me gradué, empecé a trabajar en una empresa grande en la ciudad de Barranquilla. Bueno, del holding Tecnoglass aprendí mucho, la verdad, conocí muchas personas y bueno, creo que eso fue la escuela que yo tuve para desarrollarme como persona, porque también me ayudó, me forzó a hacer lo que soy yo. Y esa experiencia laboral que también hizo que yo conociera personas en ese mundo. Entonces, a partir de ahí fue lo que me ha llevado a tomar la decisión de seguir mi camino de emprender, pero también ya con una experiencia de haber trabajado en una gran empresa que me enseñó bastante. Bueno, yo creo que
creo que siempre he tenido esa vena emprendedora. Desde muy pequeño, me acuerdo yo que bueno, en mi casa me enseñaron a ahorrar dinero y el dinero que yo guardaba a mis familiares más cercanos, como mis abuelos, mis tíos, les prestaba ese dinero y me los devolvían con intereses en un periodo corto. Entonces ahí siempre me gustaba, bueno, ganar dinero y todo ese tema. Y luego cuando ya pues crecí un poco en mi adolescencia, cuando ya pasé desde el colegio a la universidad, un día estuve en el centro de la ciudad y conseguí unas gafas y vi que no tenían marca, eran muy baratos, pues una calidad decente. Y aprovechando las redes sociales las publiqué y la gente se interesó y las podía vender 5 veces el precio. Entonces empecé a entrar al mundo ese comercial, a comercializar cosas. Entonces me compraba gafas, las vendías, relojes, vendías, entonces, y accesorios de mujeres. Entonces ahí siguió ese camino como emprendedor. Y luego creo que esa experiencia que comenté antes durante 6, 7 años en la vida corporativa, creo que me hizo entender que mi camino era el emprendimiento. Y luego partió el irme a Madrid. Cuando yo busqué la escuela para poder estudiar mi máster, la escuela me vendió la idea de que tú podías estudiar y podías comenzar tu camino de emprendimiento. Entonces, creo que eso fue también una de las razones que no las comenté antes, pero sí una de las razones porque me dijeron Madrid, tienes un camino amplio para poder emprender, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue las razones y seguí mi camino, mi instinto para seguir por el lado de emprendedor. Yo ya había mencionado que por el lado como emprendedor había hecho cosas como comerciales quizás, entonces pueden ser mis primeros pasos para el lado, pero creo que el gran paso que sí estaba dando era con un proyecto. A mí, por ejemplo, en Colombia, Rappi, o sea, Rappi es algo extraordinario para mí. A mí me encantó, o sea, yo lo usaba, yo decía, ¿por qué a mí no se me puede ocurrir algo así? ¿Por qué no? Entonces, en ese momento estaba yo en esa etapa de que yo quería construir algo, quería hacer algo y más que todo una aplicación. Y porque en ese momento, junto con un amigo que trabajó conmigo y bueno, también fue socio en ese momento, él se le ocurrió, hey, ¿y por qué no hacemos un Rappi de servicios? El que necesite un carpintero lo pueda pedir en una aplicación, entonces tú puedas pagar a través de la aplicación, tengas tus reviews, si necesitas algo puntualmente, la persona, un fontanero, una persona de limpieza, cualquier tipo de servicios y que lo puedas encontrar, digamos que en una aplicación. Y a partir de ahí empezó todo. Me acuerdo, el proyecto se llamaba Servi, entonces era una aplicación, empezamos a construir todo, el tema de marketing, redes, creamos la marca, estamos ya por constituir, pero digamos que estábamos en ese proceso de validación y también descubriendo si realmente era un problema, si, etc. Entonces, me acuerdo yo que fue una experiencia bonita porque como teníamos de modelo y de referencia a Rappi salió de una aceleradora importante en Estados Unidos que se llama Y Combinator. Entonces, nuestro sueño era, ¿por qué no aplicamos? Y quién quita que quedemos. Entonces, en ese momento había que entrar a una escuela. Era todo online, no había que ir a Estados Unidos ni nada. Entonces como que nos registramos y sí quedamos en la escuela y la escuela eran 6 meses. Entonces en esos 6 meses tú tenías que hablar con otros emprendedores a nivel mundial, hablar sobre las cosas que habías logrado con ese proyecto, cuáles eran los retos, qué problemas habías tenido y así tú escuchabas y ver si alguno de esos retos o problemas que habían tenido los otros emprendedores te podía servir a ti. Entonces, por la zona horaria te lo iban cambiando y por ejemplo, a mí me tocaron personas de Japón y contaban sus historias de desarrollo de software y nosotros realmente lo que teníamos era una base de datos de personas interesadas
y nuestro MVP era WhatsApp, que íbamos a decirle a tal persona, "Ay, necesita tu servicio acá", y ya, pero el resto de las personas estaban avanzando. Entonces, eso nos enseñó mucho de que todavía nos faltaba grandes cosas para seguir desarrollando sobre ese proyecto. Y bueno, lastimosamente no quedamos en YC, entonces eso nos desmotivó un poco. Luego, digamos que empezaba la parte económica, no había recursos económicos, había que buscar inversión, pero mi socio en ese momento consiguió una oportunidad de trabajo y bueno, lo aceptó. Luego llegó el COVID y las personas no dejaban entrar a cualquiera a su casa en ese momento. Entonces, pues nada, ahí se terminó ese sueño que apenas estaba empezando, pero creo que fue un aprendizaje. Además porque tú contarle esa idea o vender esa idea a otras personas que decían por qué no, sí, y creían, nosotros logramos crear un grupo de trabajo como de 5 personas que en ese momento pues no podíamos pagarle nada, pero seguían como esa línea de creer en el proyecto y creer en ti y querer desarrollarlo. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy buena, la verdad. Sí, bueno, mira, una de las ventajas de haber estudiado ingeniería industrial era que me permitía ver muchos campos. O sea, yo no era experto en uno solo, sino que tenía la visión de muchos campos: el financiero, el operativo, el logístico, el marketing, etcétera, etcétera, comercial. Entonces, como que ya yo venía con una mentalidad un poquito más amplia en todo eso. No era experto en todo, pero no te voy a negar que me ha tocado aprender mucho. O sea, yo me considero no tan bueno en la parte comercial, a veces sí, pero a veces no mucho porque, o sea, es un trabajo fuerte. Me ha tocado desarrollar las habilidades comerciales, recursos humanos, o sea, trabajar, tener personas a cargo, motivarlas, etcétera, reclutarlas, analizar su perfil. Entonces creo que también ha sido todo el tema. En la parte de marketing ha sido también, digamos que, algo que me ha tocado aprender, habilidades. Y bueno, creo que principalmente esas. Mira, yo siempre he creído en esas dos teorías porque, bueno, yo hago parte de eso. Yo siempre creí que el emprendedor era también una persona creativa y a veces yo por eso dudaba de seguir emprendiendo, ¿no? Porque yo pensé, mira, el emprendedor era el que o sea, quería desarrollar algo, que era creativo y se inventaba cualquier cosa y lo sacaba adelante. Y yo a veces quería hacer algo, pero no tenía nada de creatividad, no se me ocurría nada. Entonces, luego de emprender, por ejemplo, el caso que les comenté de Servi, del proyecto este, el primer proyecto en el que estuve, realmente el que se le ocurrió la idea fue a mi socio. Y yo quería, o sea, tenía la ambición, quería emprender como fuera, y él me comentó su historia, la idea, y en verdad conecté con él principalmente y con la historia y con lo que quería desarrollar, y yo dije, sí, ¿por qué no? Entonces ahí es donde yo encuentro esas dos diferencias. El emprendedor creativo, que es el que se le ocurre todo y sale adelante con eso, pero está el emprendedor que es como la mano derecha, el que te impulsa, el que está contigo en las buenas y en las malas, y el que sigue tu camino, el que sigue, sigue esa línea como fuerza de apoyo para poder desarrollando, digamos, que el objetivo de lo que se está emprendiendo. Entonces, muchas personas desconocen, bueno, no sé si es una teoría o yo pues lo estoy diciendo desde mi experiencia como emprendedor, pero cuando se los comento a las personas, creo que los motivan a decir, sí, yo soy emprendedor, pero ahora que tú me dices eso, sí tengo este perfil. Entonces ya no se dan muy duro de que no me sale nada, no sé qué crear porque no soy creativo, no sé qué desarrollar, no sé, quiero crear una empresa pero no sé qué crear, no tengo ni idea. Entonces como que ya cuando yo les comento, pero mira, desde mi punto o desde mi experiencia, este perfil también existe, y creo que las personas dicen, mira, yo me relaciono con este perfil, me siento identificado,
y pues bueno, te juntas con otros emprendedores y sigues ese camino de emprendedor. Mira, yo creo que se tiene que hacer otro video porque es una historia larga, pero voy a tratar de resumirla. Yo me vine a España con mis ahorros. Yo me vine a España pensando en que luego del COVID, luego de querer salir de mi zona de confort y todo, yo dije, bueno, voy a guardar el dinero suficiente para yo venirme a España y no tenga la necesidad de querer buscar un trabajo enseguida, y entonces ya eso yo no le puedo sacar provecho ni al estudio ni la experiencia de vivir en España. Entonces yo ahorré lo suficiente para vivir 12 meses sin buscar trabajo, sin nada. Entonces yo creo que ahí yo le saqué el provecho como debe ser. Sin embargo, creo que me pasé. De los 12 meses se me acabó el dinero en 6 meses. Y ahí empezó uno de los principales problemas. Entonces, yo todavía no me había graduado, todavía estaba dando clases en mi maestría, pero se me acabaron mis recursos económicos. Pero tampoco quería volver a eso de que, por lo menos me pasaba a mí, y hablo por mí, de que en Barranquilla me tocaba, bueno, si tenía algún problema, pues yo hablaba con mi papá y, bueno, me ayudaba a solucionarlo de alguna manera, y también en la parte económica. Entonces yo decía, no, pero ya yo estoy aquí, me toca resolver a mí como sea. Entonces tampoco quería llamar a mi casa en Colombia, no quería nada de eso. Yo decía, bueno, yo vine aquí a resolver mi vida y voy a hacerlo, pero ya yo quería comenzar mi camino emprendedor. Entonces me tocó, digamos que en ese momento decir, bueno, tengo que buscar trabajo, lastimosamente, para mí. Y conseguí un trabajo de 3 meses. Entonces, fue un trabajo interesante. O sea, no me gustaba tanto porque me tocaba llamar mucho y no soy mucho de estar llamando. Pero esos 3 meses me sirvieron para coger oxígeno y seguir avanzando. También eso me ayudó a decidir de que yo realmente quería emprender. O sea, no quería trabajar en una empresa, no quería, o sea, quería, si iba a hacer dinero, lo iba a hacer para mí. Entonces, durante esos 3 meses de trabajo, me alcanzó por lo menos a ahorrar, o sea, pude ahorrar para mantener un mes más, pero ya después de ese mes, ahí sí, como decimos en Barranquilla, llegaron las vacas flacas, o sea, ya ahí no había nada, me tocaba caminar bastante, como Moncayo. Entonces, ahí sí me tocaba tomar decisiones importantes, si era, bueno, me devuelvo a Barranquilla, ¿qué va a ser de mi vida? Consigo trabajo, me voy por el lado de emprendimiento. Entonces, a partir de ahí, empecé a explorar todas las opciones y bueno, ahí empezó el camino de emprendimiento, y lo que hice fue, bueno, tengo millas, me voy a ir para Barranquilla porque ya justo era la época final del año. O sea, era noviembre esas vacas flacas que digo, como se dice popularmente, pero digamos que esa falta de recursos económicos era en noviembre. Entonces yo decía, bueno, me quedo en noviembre y me voy en diciembre para Colombia. Pues ya me quedo en mi casa, allá con mis papás, entonces como que ya tengo un oxígeno de alguna manera. Pero tengo que planificar el año siguiente, qué voy a hacer con mi vida. Entonces, en ese camino, empecé a tener, digamos que, algunos contactos para emprender. Entonces ya yo dije, bueno, voy a emprender, ahora necesito tener los recursos económicos para poder hacerlo. Y bueno, tomé la decisión de que yo siempre he dicho que el conocimiento y el tiempo es dinero, y yo duré 7 años trabajando en una empresa, aprendí mucho sobre ese tema y yo dije, ¿por qué no sacarle provecho si es como la experiencia principal que tengo? Con esas mismas millas que te digo, sin dinero, me fui para Estados Unidos. O sea, me fui para Miami, y lo que te comenté de que tuve contactos, logré conseguir contactos en ese trabajo que tuve. Llegué, toqué 2 puertas y me salió una oportunidad para trabajar. Entonces, obviamente, de alguna manera dije, bueno, mira, yo necesito libertad. O sea, necesito tener, digamos que, una libertad en la que yo pueda emprender
y necesito recursos económicos. Entonces, lo que logré conseguir con ellos fue digamos que esa libertad de tener disponibilidad para trabajar porque lo hacía parcialmente, pero también tenía recursos económicos para poder vivir porque no podía emprender sin eso. Entonces, me fui, lo resolví, luego me fui para Colombia, logré pasar ese tiempo y en enero del año siguiente empecé todo ya pues con recursos económicos para poder vivir. En ese impulso, digamos que como emprendedor ya empecé a construir ese camino y bueno, parcialmente para seguir desarrollándome profesionalmente y aprender otras cosas. Entonces fue un periodo de 4 meses más o menos que me tocó resolver lo que me esperaba para el resto de mi vida. Bueno, para hasta el momento pues. Bueno, en ese proceso que yo les comentaba de que me tocaba replantear bien lo que venía para mí después de haber estudiado, de qué quería yo en mi vida, si me iba a regresar o no, que la falta de recursos económicos en ese momento que ya me los había consumido antes de lo esperado. Entonces, en ese proceso de descubrir, luego de trabajar esos 3 meses, yo me acuerdo que cuando vine a Madrid, empecé también mi camino emprendedor en la escuela donde yo estudié, donde hice mi máster, y ahí conocí muchas personas. Entonces en ese momento conocí el equipo de Tucampay, que en ese momento se llamaba For You. Conocí a Fernando, en ese momento conocí a Alejandra y a Bruno, que ellos hacían parte del proyecto en ese momento. Y bueno, yo conecté con ellos súper bien, porque era un mercado colombiano y yo cumplía con todos los requisitos para ser cliente de Tucampay. Yo soy colombiano, yo me enviaba dinero desde Colombia hacia España o viceversa también lo hacía. Estaba en el mundo financiero, usaba muchas herramientas, había emprendido y más o menos había hecho cosas que me permitía tener un conocimiento. Y luego conecté con ellos y yo empecé a hablar bastante con ellos desde a comienzo del 2021, me acuerdo yo. Entonces hablaba mucho con ellos, yo hablaba con Fernando y le comentaba cosas, etcétera, etcétera. Mira, yo utilicé esta aplicación, lo hacía de esta manera, etcétera. Entonces, eso fue la primera, digamos que, relación que pude tener con el equipo de Tucampay en ese momento. Y luego, cuando ya llegó el periodo oscuro que les había mencionado de trabajar 3 meses, se acabó el contrato, se acabó el dinero, y ya yo tenía todo el tiempo del mundo. Cuando empecé a descubrir, yo hablé con Fernando y le dije, hey Fer, ¿cómo vas? Tengo todo el tiempo del mundo, no sé, me gusta el proyecto, así sea que sea gratis o que no me paguen nada, pues yo quiero de alguna manera trabajar con ustedes y apoyarlo en lo que pueda con un tiempo limitado. Y él me dijo, bueno, listo, súper bien, apóyanos en esto y todo. Y justo, yo estaba súper motivado y la verdad es que yo la tiré toda en ese primer mes. Y justo uno de los socios que estaba con Fernando en ese momento, se le apareció una oportunidad de trabajar por fuera y dejó ese espacio. Entonces él me vio comprometido, él me vio, digamos que con esas ganas, él sentía, no, este man cumple todas las características que voy a necesitar o que vamos a necesitar para desarrollar el proyecto como tal. Y él a partir de ahí me dijo, hey, ¿quieres hacer parte de Tucampay como tal? Digamos que del equipo fundador. Y yo no lo pensé. Entonces yo dije que sí. Y ahí fue donde les comenté que comenzó mi camino emprendedor. Y a partir de esa decisión fue que dije, bueno, necesito recursos económicos para poder seguir avanzando este camino con Tucampay. Y ahí fue donde apareció el tema de Estados Unidos, que me fui y toqué varias puertas para poder tener un recurso y poder seguir avanzando con Tucampay. Creo que hay que ser perseverante. Es un camino duro el ser emprendedor, pero no hay nada como la satisfacción de las cosas que vas logrando. Creo yo, de todo lo que yo he hecho, he pasado por cosas súper duras, pero la verdad es que a la fecha he sentido satisfacción y gratitud con las personas que han creído en mí. Esa satisfacción creo que retribuye todo ese proceso como emprendedor. El descubrir cosas nuevas. De hecho, es un reto para ti también como persona. Empiezas a descubrir habilidades que no creías. Entonces, creo que es una etapa, una experiencia súper bonita que todos los que quieran hacerlo, pues los invito a cumplir ese sueño de emprendedor y que no se desmotiven por nada en el mundo.